Bueno, vamos a ver eh, la interfaz. Voy a cerrar aquí este formulario que me servía como presentación. Eh, aquí tengo, aquí tengo ya el entorno o la interfaz gráfica de Access, ¿verdad? Bueno, yo ya tengo obviamente un archivo, tengo un archivo con el cual estoy trabajando, pero voy a cerrar este archivo, ¿ok? Voy a cerrar este archivo y me voy a quedar aquí. Voy a cerrar y me voy a quedar acá en la página de Access, solamente para que veamos esa parte. Voy a abrir, tengo acá en mi barra de tareas, tengo acá anclado el programa de Access, ¿ok? Lo voy a ejecutar. Ahí tenemos el splash screen, ¿ok? Y inicialmente, obviamente va a depender de la versión que tú tengas de Access, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahorita se puede realizar con la versión 2019, 2016, 2013 o 2010, por ahí no debería de haber ningún problema. 2007 no creo, 2000, 2002, 2003, no sé si haya todavía quien la maneje, ¿verdad? Pero de 2010 a la fecha, o de versiones 2010 a la fecha, no deberíamos de tener ningún problema para ver lo básico, ¿verdad? Porque vamos a estar viendo pues esa parte, ¿no? Lo elemental. Puede que dependiendo de tu versión, obviamente la página inicial cuando abres Access pueda ser diferente, pero la realidad es que te vas a encontrar, en todas ellas te vas a encontrar la opción para abrir un archivo reciente o una base de datos reciente y vas a tener las plantillas. En mi caso yo utilizo, yo tengo Access 2019, ¿ok? Entonces, esta parte es fundamental. Si tú puedes tener o puedes actualizar tu versión de Access al 2019, sería lo ideal, ¿ok? Sería lo ideal que pudieras tener Access 2019 para que vayamos de la mano y no tengamos, a lo mejor por ahí que no encuentres alguna opción o algo, pero de la misma manera, en caso de que no, te digo, no debería de haber ningún problema porque en realidad vamos a entrar directamente a la tabla. Para crear una tabla, realmente los comandos no cambian, ¿verdad? Puede que las posiciones, la ribbon y todo lo demás, a lo mejor dependiendo de una versión, pues sea diferente, pero en realidad que la parte como la vamos a estar haciendo no vamos a tener mayor problema. Pero bueno, cuando abrimos Access, esta es la parte, hablando de 2019, aquí lo tengo, ¿no? Entonces me aparece para crear una base de datos en blanco, me aparecen distintas plantillas, ¿verdad? Que ya están previamente cargadas. Por acá puedo buscar plantillas en línea. Bueno, si yo vengo, por ejemplo, acá, base de datos, acá del lado derecho vienen, por ejemplo, empresas, y aquí tengo diferentes, ¿no? Administración de tareas, contabilidad de las cuentas, canal de venta, mantenimiento de vehículo. Hay diferentes plantillas que podemos utilizar. Por ejemplo, administración financiera, pues acá viene contabilidad de la cuenta empresarial de escritorio. Entonces, vienen distintas plantillas que tú puedes explorar aquí, ¿verdad? Aquí puedes explorar y puedes ir viendo las cosas que puedes hacer con Access con cosas que ya previamente están diseñadas, ¿no? Si yo vengo acá, me voy a regresar acá. Entonces aquí tenemos distintas bases de datos, ¿verdad? Que podemos descargar como plantillas y podemos trabajar con ellas. Y ahí puedes darte una idea, ¿verdad? De cómo están diseñadas, puedes explorar ahí esa parte, que obviamente si no tienes conocimiento previo, pues seguramente no vas a entender mucho. Por eso vamos a ir obviamente desde cero, ¿no? Y desde cero es ir a conocer cómo se crean las tablas. Entonces, aquí tengo, esta es la interfaz cuando iniciamos. Cuando yo tengo un archivo, pues igual que cualquier otra suite de ofimática, ¿verdad? Tengo los archivos recientes. Aquí yo puedo seleccionar cuál es el archivo que quiero abrir. Puedo abrir Access y abrir el archivo si es que ya lo tengo abierto, ¿verdad? Y si no, pues simplemente puedo abrir un archivo desde la carpeta en la cual lo tengo, pues como es el caso que yo lo tengo acá. Yo puedo venir aquí. Entonces simplemente lo puedo ejecutar de aquí, ¿verdad? Lo abro de mi carpeta donde lo tengo guardado.
Y listo. Bueno, en este ejemplo, en este archivo de trabajo que tengo, tengo este formulario que se ejecuta de manera automática, ¿verdad? Porque es la pantalla o la presentación. Pero, pues como decía, ¿verdad? Esta parte es muy sencilla, es como cualquier otro programa. Abrimos nuestra base de datos y nuestra base de datos obviamente va a estar vacía. Ok, ¿qué es la parte que vamos a ver? La interfaz gráfica. Bueno, Access, al igual que cualquier otra herramienta o cualquier otro programa o aplicación de la suite ofimática de Office, ¿verdad? Pues tiene sus ribbons, maneja sus ribbons, ¿verdad? O sus cintas de opciones. Tenemos aquí en la pestaña Archivo, pues tenemos las diferentes, tenemos las diferentes opciones, ¿no? De ciertas versiones a la fecha, cuando llegó la parte de las cintas de opciones y todo ese tipo de cosas, obviamente hay cosas que cambiaron de posición. Si tú habías utilizado o habías visto Access en versiones anteriores, ¿verdad? Pues puede que haya cosas que ya no estén en el mismo lugar en el cual tú los habías visto originalmente, ¿no? Pero bueno, hablando aquí, como decía, importante si tú puedes actualizar tu versión de Access a la versión 2019, si no la versión 2016 creo que no cambia mucho, pues son muy pocas cosas las que cambian, pero en cuanto a la interfaz o al desarrollo gráfico sigue siendo lo mismo. Aquí en la pestaña de información tenemos un par de opciones que dice compactar y reparar. Esta parte de compactar y reparar, pues la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero son opciones que obviamente nos ayudan a tener nuestra base de datos al día, a quitar espacio que no esté siendo utilizado, a reparar por si llegara a haber algún error en los registros y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se puedan generar. Sobre todo al compactar, cuando borramos información de nuestra base de datos, la realidad es que se borran de nuestras tablas, pero la base de datos sigue conservando ese tamaño. Entonces, para poder eliminar ese tamaño que había sido usado y que fue borrado, es necesario compactar la base de datos. Entonces, esas opciones las vamos a utilizar pues obviamente cuando sea necesario, ¿no? Pero vamos a ver la parte también esa de cuando vayamos ya más avanzados con el desarrollo de nuestro curso, vamos a ver esa parte también de la opción de compactar y reparar. Ahí dice, use compactar y reparar para evitar y corregir problemas con los archivos de base de datos. Cifrar con contraseña, pues es si tú le quieres poner una contraseña, dice, usa una contraseña para restringir el acceso a la base de datos. Los archivos que usan el formato de archivo Microsoft Access 2007 o posterior están cifrados. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos opciones para ponerle una contraseña a nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, en las distintas opciones, en las distintas pestañas de nuestra cinta de opciones, pues vamos a tener, obviamente, diferentes opciones, ¿no? Ahorita nos vamos a centrar en la pestaña crear, porque a través de la pestaña crear vamos a poder crear nuestras tablas, como puedes ver aquí en el grupo de trabajo tablas, ¿verdad? Aquí en la cinta de opciones, en la pestaña crear, puedes ver aquí el grupo de trabajo tablas. Hay otro grupo de trabajo para consultas, aquí las que he mencionado. Viene otro grupo de trabajo formularios muy completo, más extenso que el de las tablas y el de las propias consultas, ¿verdad? Que esta parte también es una parte fundamental, ¿verdad? En conjunto con las tablas y con las consultas, esto básicamente hacen de Access pues una herramienta muy, muy productiva. También tenemos el grupo de trabajo informes, no menos especial y no menos interesante, porque como decía, en un informe es donde vas a presentar el resultado, ya sea de una consulta o una tabla también, ¿verdad? Pero vas a poder agregarle gráficos, vas a poder agregarle pie de página, encabezado de página, una imagen, el logotipo, ¿verdad? Ya es la parte profesional de cómo presentar los datos. Y también hay otro grupo de trabajo que son las macros y código, ¿verdad? Decíamos aquí que vamos a trabajar con las macros, que es la parte que ya está predefinida o son macros que ya están escritas, que no vamos a tener que escribir código, sino simplemente seleccionar de una lista desplegable lo que queremos hacer, las acciones, ¿verdad? Y vamos a
llevarlas a cabo sin necesidad de escribir código. Cada uno de ellos, obviamente, tiene, como decía, ¿no? Diferentes acciones que vamos a estar viendo. Pero bueno, en el caso de la cinta de opciones, pues la cinta de inicio tiene copiar, pegar, que vuelvo a lo mismo. No trates de comparar. Si dices, no, es que copiar no me funciona igual que como funciona en Excel, no, es que no va a funcionar de la misma manera, porque vamos a ver obviamente que una tabla, aunque tiene algo que parecieran celdas, ¿verdad? No son celdas, sino son son columnas, son filas, son registros, ¿verdad? Y tenemos ahí algo que pareciera una celda, ¿verdad? La diferencia con Excel, ¿verdad? Y una de las primeras y más grandes diferencias es que una tabla tiene definido un tipo de dato y aunque en Excel le das un formato, ¿verdad? A la tabla, o mejor dicho, a la celda, pues no importa si la celda tiene definido formato de fecha, independientemente de eso, tú puedes pegar un texto, puedes pegar el nombre de una persona, el nombre de un país, ¿verdad? En Access no sucede eso, porque si tú en Access defines un campo como del tipo fecha, tú no vas a poder nunca guardar un dato con un dato del tipo texto, ¿verdad? Entonces, esa parte es una de las mayores frustraciones con las que nos encontramos o nos topamos cuando damos el salto o queremos dar el salto, ¿verdad? O trabajamos a la par con Excel y con Access, que queremos hacer lo mismo del copy-paste en una tabla o de ciertas columnas y pegarlas en otra. Entonces, esa parte no funciona de la misma manera, ¿ok? Puede funcionar si lo que estamos copiando y a donde lo estamos pegando tiene el mismo formato, tiene el mismo tipo de campo, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Pero eso es algo por lo que muchas personas no dan ese salto, ¿verdad? O no dan ese cambio de decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a trabajar con Access porque quiero hacer cosas interesantes, manejar más información de datos. Entonces, pero dicen, bueno, ves que no voy a poder copiar y pegar como lo hago en Excel, no voy a poder aplicar filtros de manera rápida como lo hago, voy a tener que hacer una consulta. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que aprender, ¿no? Aprender a ir poco a poco y a poner en una balanza, ¿verdad? Aquello que a lo mejor es cierto, nos va a llevar una hora, media hora, 10 minutos, aprender a crear una consulta, pero que con el paso del tiempo obviamente va a ser mucho más benéfico. Entonces, va a haber ciertos comandos, como decía, ¿verdad? Que no los vas a poder aplicar de la misma manera. La pestaña crear, nos vamos a centrar en ella básicamente en este curso, va a ser con la pestaña que vamos a estar trabajando, porque la pestaña de crear, como lo mencionaba hace un par de minutos, es donde está la parte para crear el diseño de una tabla, para crear el diseño de una consulta, para crear el diseño de un formulario, para crear el diseño de un informe y para crear las macros que sean necesarias. Tenemos también la pestaña de datos externos, que es la que nos va a permitir, ¿verdad? Ya sea exportar información de una tabla hacia un archivo de Excel, hacia un archivo de texto, hacia otro archivo de Access. Nos va a permitir importar o vincular, ¿verdad? Aquí es algo interesante. Importar es traernos la información de un archivo de Excel, de otra base de datos de Access, de algún archivo de texto, de un archivo de una base de datos de SQL Server, importarla, extraerla y guardarlos aquí en nuestra base de datos. Ya una vez que lo importamos, ya los tenemos acá. Pero hay otra opción muy interesante que es la opción de vincular, y cuando vinculamos, ¿verdad? Pues estamos trabajando con los datos aquí, pero los datos se siguen actualizando allá en el origen de datos. Entonces, esa es una opción muy interesante que también vamos a estar viendo. Tenemos otra opción, perdón, otra pestaña que dice herramientas de base de datos, y aquí básicamente también tenemos el compactar y reparar, que lo veíamos en la pestaña de archivo. Tenemos para ingresar al editor de código de Visual Basic, que vas a poder entrar sin ningún problema, pero no vamos a hacer absolutamente nada porque no vamos a tocar absolutamente nada en este curso de Visual Basic. Y tenemos también para ejecutar macros, tenemos la parte de relaciones que mencionaba también en la presentación, que es algo muy interesante, ¿verdad? Porque es donde vamos a definir la integridad de nuestros datos, donde vamos a definir esas relaciones que hay entre una tabla y otra, los índices, las llaves primarias, las llaves foráneas. Aquí lo vamos a definir en esta parte, ¿verdad? El que una tabla se pueda actualizar cuando se actualiza otra tabla, o que se borra información de una tabla cuando borras información en una tabla, en la tabla padre. Aquí lo vamos a definir en las relaciones, ¿verdad? Y trae algunas otras cosas acá. El analizar esa parte no la vamos a ver porque no compete al curso ¿verdad? Y
trae algunas cosas acá adicionales que tampoco lo vamos a ver. Pero bueno, decía entonces que la parte de este curso lo vamos a centrar básicamente en esta pestaña de crear, porque aquí es donde donde va a suceder la magia para crear tablas, ¿verdad? Crear consultas, formularios y demás. Entonces, esta es la interfaz gráfica de Access. Ahora, tengo por acá un panel del lado izquierdo, justamente debajo de la cinta de opciones, que dice, aquí dice todos los objetos de Access, ¿verdad? Esta parte, bueno, tiene la parte para ocultarla y es el panel de navegación. Si esta parte no la tuvieras visible o a lo mejor la tuvieras así, simplemente pues hay que abrirlo de aquí, ¿verdad? Viene la parte de acá en archivo, opciones. Acá me voy a venir a las opciones, ¿verdad? A menos que tú tengas Access 97 o Access 95, esta parte va a ser muy diferente porque en aquellos entonces no había obviamente las ribbons, estaban únicamente la barra de menú y la barra de herramientas y obviamente esta parte era muy distinta, ¿no? Pero después creo, si mal no recuerdo, del Access 2000, ya empezó, bueno, creo que en el Access 2000, no sé si recuerdo si en el Access 2000 ya estaba la Ribbon, o si fue a partir del 2007 cuando salieron las Ribbon, o perdón, la cinta de opciones, que fue que esta parte cambió, ¿no? Pero si venimos aquí a archivo y venimos a la parte de opciones, ¿ok? Aquí tenemos algo muy interesante. Aquí, en estas opciones de Access, tenemos del lado izquierdo, ¿ok? Tenemos diferentes opciones. La opción general, como puedes ver aquí, dice opciones de la interfaz de usuario, habilitar vista previa activa, y vienen varias cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí algo interesante, dice formato de archivo predeterminado para base de datos en blanco. Cuando creas una base de datos nueva en tu archivo de Access, o sea, un archivo nuevo, se va a tomar por default una base de datos que tenga este formato. Tú puedes ponerle el Access 2000, el 2002, 2003 o el 2007, 2016, que dependiendo de la que selecciones, ¿verdad? Pues va a haber ciertas características que no van a estar disponibles si es una versión anterior, ¿verdad? A la actual. Entonces, como son los diferentes tipos de campos o tipos de columnas, a lo mejor el tamaño, ¿verdad? De esos campos y ciertas opciones que no van a estar disponibles o que no van a ser soportadas por ese archivo de base de datos. Pero bueno, tiene también su carpeta por defecto donde se van a crear los documentos o una base de datos nueva. Cuando ejecutes y creas una base de datos nueva, se va a crear por defecto en esa carpeta a menos que tú selecciones una carpeta distinta, ¿no? Nombre de usuario, iniciales, pues es lo mismo que cualquier otra aplicación. El tema a usar por parte de los colores y todo lo demás. Una opción muy interesante es esta, la que dice base de datos actual. Y aquí es donde me voy a detener o me voy a tomar unos minutos para explicarte. Esta parte se me hace a mí, esto fue lo que más una de las primeras cosas que me ayudó, ¿verdad? O que me motivó a dar ese salto o a dar ese cambio, ¿verdad? Cuando yo utilizaba Excel para hacer todas las cosas. Esta pestaña, particularmente, digo, independientemente de lo que se pueda hacer con Access, ¿verdad? Esta pestaña me llama mucho la atención y me gusta mucho porque aquí en esta pestaña dice base de datos actual y habla de la base de datos actual, del archivo propio en el que estás trabajando. No habla de todos los archivos, ¿ok? Sino aquí tú puedes personalizar el archivo en el cual tú estás trabajando. Y si le puedes dar de manera muy rápida, no sé si ya te diste cuenta, pero aquí dice título de la aplicación. Entonces, aquí tú le puedes poner un título a la aplicación. Cuando tú le pones título a tu aplicación, en tu barra de estado ya no va a decir Access. En tu barra de estado va a decir el nombre que tú le pongas aquí. Entonces, voy a ponerte el ejemplo para que veas nada más hasta dónde puedes llevar esta parte. ¿Ok? Voy a ponerle aquí, le voy a poner, bueno, le voy a poner mi app. ¿Ok? Y por si fuera poco, también me permite definirle un icono a mi aplicación. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero primero te voy a mostrar lo que dice o para qué me sirve el título de aplicación. Mira, si yo vengo acá a la barra de tareas, dice Access, ¿verdad? Y luego dice
guión y luego viene el nombre del archivo. ¿Ok? Así es como aparece. Ok, voy a darle a aceptar, perdón, voy a darle a aceptar y me va a decir, debe cerrar y volver a abrir la base de datos actual para que la opción especificada tenga efecto. Voy a cerrar el archivo y voy a abrir de nuevo y voy a seleccionar la base de datos esta. Ok, voy a cerrar el formulario y voy a venir acá y mira ahora cómo el título de mi aplicación o el título de la barra de tareas ya no dice Access y ya no me aparece el nombre, ¿verdad? De todo el archivo. Ahora me muestra un nombre personalizado, ¿verdad? De la aplicación. Ok, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir muchas cosas. Y mira, te voy a mostrar otra cosa que también es muy interesante y es esa parte que te decía de las cosas, de las muchas cosas que puedes hacer con Access. Aquí donde dice icono de la aplicación, te voy a mostrar algo muy interesante. Voy a seleccionar un icono, ¿ok? Voy a seleccionar un icono que tengo aquí en la carpeta donde tengo el archivo. ¿Ok? Voy a venir acá, voy a darle en examinar y voy a poner aquí la ruta y tengo aquí este icono, ¿ok? Lo voy a poner acá y le voy a dar a aceptar. Me va a decir otra vez que debo volver a cerrar la aplicación, ¿verdad? Cierro, ¿ok? Voy a abrir de nueva cuenta el archivo con el cual estoy trabajando, ¿ok? Y date cuenta ahora, cómo en mi barra de tareas ya no me aparece, sí me aparece Access aquí, pero este es el Access que yo tengo anclado, que es mi programa. Mi base de datos o mi archivo es este que dice acá, mira, dice mi app, es este archivo que yo tengo acá. Ahora, mi aplicación o mi archivo de Access ya tiene su propio icono, ya tiene su propio nombre. Cuando tú utilizas el Alt Tab para cambiarte de una aplicación a otra, ¿verdad? Aquí puedes ver, ya no te aparece, aunque es un archivo de Access, pero no te aparece ahí como si fuera Access, te aparece como si fuera una aplicación independiente con tu propio icono y con tu propio título. Entonces, esta opción de base de datos actual, aquí puedes manejar. Ahora, algo importante, o sea, más allá todavía, por ejemplo, si yo abro el formulario, este formulario que tengo aquí que dice FRM inicio, ok, tú puedes ver aquí que tengo, acá arriba en el título dice pida capacitación, Access básico y tiene allí un icono de un formulario, ok, perfecto. Aquí en esta opción, en la misma opción que estábamos viendo, ok, y solamente te estoy dando las cosas que puedes hacer para que veas muchas de las cosas que puedes hacer una vez que ya tienes, que aprendiste Access básico, intermedio, avanzado, que ya sabes programar y que ya tienes tu aplicación. No necesariamente tiene que ser una aplicación que tenga programación en Visual Basic para aplicaciones. Puede ser una aplicación bien desarrollada con tablas, relaciones, formularios, informes, que no necesites absolutamente nada de programación. Y en ese momento tú ya le puedes, o sea, desde el principio le puedes cambiar título, poner tu icono personalizado y todo, y ya tienes algo que cuando tú lo ejecutes se va a mirar como algo independiente, ¿ok? No parece, si la persona no conoce, no va a saber que lo hiciste en Access, va a creer que es una aplicación independiente, ¿ok? Ahora, justo debajo del icono de la aplicación, que le puse el icono personalizado, hay una opción que dice usar como icono de formulario y de informe, ¿ok? Cuando yo le haga clic en aceptar, voy a volver otra vez a cerrar, ¿ok? Cierro de nueva cuenta, abro bueno, voy a tener que cerrar acá voy a cerrar la aplicación, todo el archivo y voy a ejecutarlo acá. Y mira ahora cómo el formulario ya no tiene el mismo icono, ahora tiene el mismo icono que tiene la aplicación. Entonces, como puedes ver, realmente Access se puede personalizar a tal grado que parezca una aplicación independiente, a tal grado que parezca una aplicación, ¿verdad? Que es algo interesante porque tú vas a saber que está hecho en Access, pero la persona que lo esté utilizando no necesariamente tiene que saber que está realizado o que está desarrollado en Access, con que sea totalmente funcional, ¿verdad? Y la gestión de los datos sea la óptima, pues entonces no hay necesidad de que la persona sepa si está hecha o no está hecha en Access, pero tú la verdad es que le puedes entregar algo que sea completamente personalizado. Ahora, seguimos con la interfaz
¿ok? De lo que es Access. Todavía no entramos a la parte de crear tablas, ni mucho menos. Estamos viendo la parte de la interfaz. Me voy a regresar otra vez a las opciones y voy a seguir ahí con la parte de la base de datos actual. Mira, luego dice mostrar formulario. Obviamente esta parte, hasta que lleguemos a la parte de los formularios, vamos a poder ver, pero si te das cuenta, yo tengo aquí, escogí el que dice FRM inicio, que es el único formulario que yo tengo acá, que es el de la presentación. Pero ¿qué hace esta parte? Pues lo que hace esta parte es que cuando el formulario que tú selecciones acá, es el formulario que se va a abrir cuando tú abras tu archivo. Entonces, al momento que tú abres tu archivo, automáticamente se va a mostrar ese formulario, y ese formulario originalmente, ¿verdad? O lo ideal es que sea el formulario de la pantalla principal de la aplicación, o si tienes un formulario de login para usuario y contraseña, pues seguramente va a ser el primero que vas a mostrar. Entonces aquí seleccionas y aquí le indicas cuál es el primer formulario que se va a abrir cuando se abra la aplicación. Entonces, como puedes ver, son muchas cosas las que puedes modificar aquí donde dice base de datos actual, y eso obviamente se va a quedar y se guarda dentro de la configuración o de las propiedades de ese archivo en particular, ¿ok? No se queda guardado en tu computadora nada más para cuando tú lo uses ahí, no. Si tú te llevas ese archivo a otra computadora o se lo vendes a alguien o se lo regalas a alguien, ¿verdad? Cuando lo abra, pues va a hacer exactamente lo mismo que está haciendo en tu computadora, porque dice claramente que es la base de datos actual, es el archivo propio en el cual estás trabajando. Entonces, ahí tienes, todas estas opciones hablan de las opciones de la base de datos actual. Aquí dice mostrar barra de estado, si quieres que se muestre la barra de estados o la barra de estatus, ¿verdad? Las opciones de las ventanas de documentos, ¿quieres que sean ventanas superpuestas o documentos con pestañas? Esa parte también es interesante porque cuando tienes ya más de una tabla, ¿verdad? Puedes verlas ahí con diferentes pestañas para que nada más hagas clic en una pestaña o en la otra, o que sean ventanas, ¿verdad? Y tengas que minimizar una ventana para poder visualizar la otra. Entonces, esta parte la vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando una o dos tablas que tengamos ya. Vamos a ver. Bueno, voy a hacer rápido algo. No voy a entrar en detalle de la tabla, simplemente le voy a poner campo 1. Bueno, le voy a poner aquí ID para dejarlo así rápidamente. Y le voy a poner aquí campo 1 y voy a guardar como tabla 1, así, tal cual. Y voy a cerrar y voy a copiar esta tabla 1 y le voy a poner tabla 2. No importa que diga campo 1, ¿ok? Lo que quiero mostrarte nada más es que cuando yo abro esta tabla, mira cómo se pone acá tabla 1, aquí en esta parte de aquí como una pestaña. Si abro tabla 2, se ponen enseguida y me puedo cambiar de una tabla a la otra, ¿verdad? De manera muy rápida, como si hiciera clic en las pestañitas de Excel cuando vas de una hoja a la otra, ¿no? Si esta parte la cambiamos acá, en las opciones de la base de datos actual, aquí, si le decimos ventanas superpuestas, le doy a aceptar. Obviamente, cada vez que hagamos algún cambio, me va a decir que tengo que cerrar la base de datos actual y la tengo que volver a abrir. No tengo que cerrar el programa como tal, ¿ok? Lo hice cuando lo del icono, porque en el icono sí lo tenía que cerrar, pero en este caso, aquí ya me muestra, bueno, voy a cerrar el formulario y si abro esta tabla, ve cómo ahora se me pone como ventana independiente. Aquí tengo la tabla 1 y abajo tengo la tabla 2. Entonces, depende de cómo tú te sientas más a gusto para trabajar. Si te quieres cambiar aquí de la tabla 1 a la tabla 2, pues tendrías que a lo mejor minimizarla, ¿verdad? Y venirte acá a la otra. Entonces, si tú te sientes más a gusto con ventanas o te sientes más a gusto con pestañas, pues entonces aquí seleccionas esta parte, ¿no? Yo la voy a dejar con pestañas como la tenía porque se me hace mucho más rápido. Y hay algunas otras opciones por acá que a lo mejor no va a ser necesario cambiarlas. Utilizar controles con temas de Windows en los formularios, que es para la apariencia. Habilitar la vista de presentación, permitir cambios de diseño en las tablas en la vista de hoja de datos. No recomendado, ¿verdad? Mejor utilizar la vista diseño de la tabla para poder hacer los cambios que necesitemos hacer. En opciones de navegación, era la parte también a la que quería llegar, mostrar panel de navegación. Si yo le digo aquí mostrar panel de navegación y le digo que no, no me va a aparecer esta parte de acá, donde dice todos los objetos que aparecen en las tablas, van a aparecer formularios, macros y todo lo demás. Esta parte se recomienda obviamente desmarcarlo cuando ya terminamos nuestro archivo, nuestra aplicación, que ya la tenemos lista para distribuirla o para trabajar con ella ya en un entorno
de producción, como se le conoce, ¿verdad? Desmarcamos esta opción, pero para ello, pues debemos de tener ya nuestro menú, nuestro formulario con acceso a cada una de las opciones, porque si lo desmarcamos, pues simplemente no vamos a tener acceso, ¿verdad? A todos los objetos que tenemos. Y si le damos en opciones de navegación, pues aquí podemos también ver, mostrar objetos ocultos, mostrar objetos del sistema, cómo queremos que se abran con un simple clic o con doble clic, aquí lo podemos marcar, ¿no? Nombre de la banda de opciones, en caso de que tuviéramos una cinta de opciones personalizada, que no lo tenemos ni lo vamos a hacer en este curso. Barra de menú contextual, en caso de que tengamos una barra de menú contextual que al hacerle botón clic derecho o clic secundario en nuestro ratón, ¿verdad? O en el touchpad aparezca esa opción ahí. Permitir el uso de menús no restringidos. Hay algunas cosas que no vamos a entrar obviamente en detalle, ¿verdad? Y entonces esta pestaña o esta opción base de datos actual, como mencionaba acá donde dice opciones de aplicación, esta parte es muy interesante porque simplemente en estas primeras 4, ¿verdad? Aquí le podemos dar un toque de manera profesional a nuestro archivo de base de datos de Access. ¿Ok? Entonces, no voy a entrar más en detalle aquí ya. Hoja de datos, pues simplemente me dice modo de predeterminado de mostrar la cuadrícula. Si quiero que me muestre cuadrículas horizontal, vertical, con relieve, sin relieve. Diseñador de objetos, aquí viene tipo predeterminado de campo. Esto quiere decir para que cuando creemos un nuevo campo en una tabla, pues va a ser del tipo texto corto. ¿Cuál es el tamaño predeterminado del campo de texto? 255 caracteres. Tamaño predeterminado de un campo de número, entero largo. Yo puedo definir aquí si quiero que sea el byte, el entero largo, el simple, el doble, el decimal, ¿verdad? Autoindizar al importar o crear, pues aquí vienen algunos datos, ¿no? Diseño de consultas, mostrar nombre de tablas, mostrar todos los campos. Aquí tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Para nuestras consultas, vista de diseño de formularios e informes. Aquí tenemos también ciertas cosas para, esto va a ser para crear informes, para crear tablas, para crear consultas. Por eso dice acá diseñador de objetos, ¿ok? Revisión, pues habla de las cosas de mayúsculas, minúsculas, todo ese tipo de cosas. En el idioma, pues bueno, el idioma es de la misma manera como vienen todas las aplicaciones de Office. En caso de que tengas más de un idioma, pues aquí lo puedes cambiar, ¿no? Configuración cliente, esto es para cuando presiones Enter, si quieres que se vaya al siguiente campo, a la siguiente fila y todo este tipo de cosas. Personalizar la cinta de opciones es la parte donde puedes cambiar las opciones o los comandos, ¿verdad? De nuestra cinta de opciones. Barra de herramientas de acceso rápido, la barra que aparece en la parte superior, ¿verdad? Acá en nuestra, bueno, aparece en la parte superior dependiendo de cómo la tengamos programada, porque también la podemos poner debajo de la cinta de opciones. Complementos, en caso de que tengamos complementos instalados. Centro de confianza, esta parte es algo interesante, pero no la vamos a ver en este curso porque esta parte es del curso ya cuando el curso, o mejor dicho, el desarrollo o el curso como tal, ¿verdad? Tiene o contiene programación en Visual Basic para aplicaciones, ahí entra el centro de confianza. Entonces, esas son las opciones que vamos que tenemos acá en el menú de archivo, ¿verdad? Y que obviamente nos van a servir para mucho en lo que vamos a trabajar. Entonces, hablando de la interfaz gráfica o en la interfaz de Access, entonces podemos ver esa parte, ¿no? La última parte que te quiero mostrar, hablando de la opción, opciones, base de datos actual, no es algo que venga aquí. Y es algo que yo lo aprendí cuando la primera vez que empecé a utilizar Access, como te mencionaba hace unos minutos. Algo que me gustó mucho es esa parte, ¿no? El que le puedo poner un nombre, le puedo poner un icono personalizado, le puedo poner, seleccionar qué formulario quiero que se abra, ¿verdad? Cuando se abre mi archivo, porque eso, pues, eso sin lugar a dudas impacta a la persona que abra ese archivo, que tú le hagas un trabajo para alguien o tengas tu propio programa, ¿verdad? Para llevar el control de tus gastos o qué sé yo, pues al momento de que lo abres tiene su propia presentación, ¿no? Su propio icono, su propio nombre y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero hay algo más interesante todavía, ¿verdad? Que no sé si lo notaste, pero a partir de la penúltima vez que abrí el archivo, fue algo que quizá no te diste cuenta, pero voy a venir acá a la carpeta. Aquí en la carpeta tengo un archivo que se llama, es un archivo con extensión BMP o de Paint, ¿verdad? Y como puedes ver,
tiene el mismo nombre que la base de datos. En la base de datos o el archivo de Access se llama pida-access-básico. ¿Ok? Y le he dejado intencionalmente el nombre o la extensión visible para que lo puedas ver. Entonces, este es un archivo BMP o un archivo de imagen, ¿verdad? Tiene que ser extensión BMP, ¿ok? Tiene que ser extensión BMP y si el archivo se llama de la misma manera, ¿ok? Si el archivo se llama de la misma manera como se llama tu base de datos, vas a ver algo interesante. Por ejemplo, voy a copiar este archivo y lo voy a pegar. Ahora dice pida-access básico-copy, ¿ok? Si yo lo ejecuto, ¿ok? Si yo ejecuto este archivo, ve lo que va a pasar. Se abre el splash screen de Access, Office 2019, y se va a abrir mi archivo. Se va a abrir igual que el otro porque pues es una copia, ¿de acuerdo? Pero fíjate qué pasa si yo abro mi archivo este, el que no es la copia, sino mi archivo original. Fíjate qué es lo que pasa. ¿Te diste cuenta de algo? No se mostró el splash screen, no apareció esa ventanita que dice Access 2019. ¿Y es por qué? Porque precisamente este archivo, que tiene el mismo nombre, pero con extensión BMP, reemplaza, ¿ok? Reemplaza o sustituye al el splash screen de Access. ¿Y qué es lo que puedes hacer con esto? Pues ya te has de imaginar. Si tú vienes y desarrollas o haces tu propio... bueno, lo abrí, pero se me abrió en un visor de fotos. Si tú este archivo, tú le pones o le pones un dibujo, o le pones tu nombre, o le pones lo que quieras, no se mira nada cuando lo abro porque básicamente tiene un píxel por un píxel. Por eso es que no se mira absolutamente nada, ¿verdad? Pero lo que te quiero mostrar aquí es que si yo vengo y hago más grande esta parte y voy a poner el ejemplo, le voy a poner este color azul y lo voy a llenar. Ok, bueno, con ese color lo voy a dejar. Lo voy a poner este, ¿verdad? Y obviamente, digo, no es el mejor editor de imágenes, ¿verdad? Pero simplemente aquí voy a poner bueno, creo que está demasiado grande. A ver, un segundo nada más porque se congeló ahí esa parte. Bueno, aquí aparece ya, bueno, no es que esté tan grande en realidad, lo que pasó fue que pues tengo yo el zoom lo tengo a 800 para poder, lo puse de esa manera para poder hacer, ok, bueno, voy a volver a venir acá y voy a hacer esta parte, ok, entonces le voy a poner aquí, como decía, simplemente le voy a poner color 1, voy a ponerle y lo voy a poner aquí más o menos, así como que más o menos centrado, ¿no? Y lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Y voy a ejecutar ahora mi archivo. Y mira cómo ahora aparece el splash screen de Access, no aparece y aparece el que acabo yo de diseñar. Entonces, ahí puedes ver, ¿verdad? Otra de las cosas con las cuales vas a poder tener tu aplicación totalmente configurada con tus colores, con tu icono, con tu nombre, ¿verdad? Ya que la tengas terminada. Por eso es importante que, pues, seas persistente, que creas que realmente puedes hacer esa parte, ¿verdad? Y que puedes aprender obviamente a desarrollar en Access sin ningún problema. Voy a dejarlo de manera original como lo tenía para que podamos ver de todos juntos cómo se muestra esta información. Entonces, aquí tengo tabla 1 y tabla 2, pues vimos que era para mostrarte la opción esa de cómo se presentaban en pantalla, la voy a borrar y también voy a borrar esta. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí lo que es la interfaz gráfica, como decía, pues en la parte superior aparece el nombre del archivo, aparece la barra de acceso rápido que se puede mostrar arriba o abajo de la cinta de opciones, ¿verdad? Esas partes no cambian como toda la suite de ofimática de Office,
¿verdad? Y pues los distintos menús, bueno, ya veíamos acá las distintas pestañas y las distintas opciones. Entonces, hablando de la interfaz gráfica, eso es lo que podemos ver en Access, ¿ok? Ahora, esa es la interfaz gráfica. Ahora, ¿qué podemos hacer o hasta dónde podemos llegar con Access? Mira, te voy a mostrar un ejemplo que tengo por aquí y lo he dejado por aquí cerca para que lo puedas ver. Tengo un ejemplo y lo voy a abrir. No lo voy a ejecutar desde eh, con su entorno de manera normal para que se vea cómo aparece al principio y todo lo demás. Voy a entrar directamente aquí. Y tengo aquí un archivo. Este archivo, es una base de datos, es un programa completo, ¿ok? Es un programa completo para crear recetas o para guardar recetas de un restaurante. Entonces, aquí puedes ver, tiene bastantes tablas, tiene tablas. Todas estas tablas que tienen este icono son tablas que son locales de este archivo. Estas tablas que tienen esta flecha del lado izquierdo, en la parte superior izquierda de ahí del icono, que es un icono diferente, quiere decir que es una tabla vinculada, y si tú te posicionas encima de este icono o de esta tabla o de este nombre, ahí te dice hacia dónde apunta, ¿verdad? O cuál es la ruta de esa base de datos en la cual se encuentra esa tabla. Entonces, esas son tablas vinculadas. Entonces, este archivo tiene tablas locales que están en este archivo, ¿verdad? Y tiene tablas vinculadas que están en otra base de datos, ¿ok? Aparte, en consultas, tengo también aquí varias consultas, ¿verdad? Que se utilizan en el programa. Tengo acá diferentes formularios, tengo 2 informes y tengo módulos de programación con código y todo lo demás. Entonces, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con Access, ¿ok? Voy a abrir el formulario inicio, ¿ok? Voy a abrir el formulario inicio y este es un formulario, así es como se abre la aplicación. Bueno, en realidad la aplicación se abre pidiéndote un usuario y una contraseña, ¿verdad? Ese usuario y la contraseña, obviamente, pues el administrador es el que los da de alta, muy diferente a la parte de cómo se hace, si has trabajado con ello o siempre has visto o querido hacerlo con Excel, es de manera muy distinto, te vas a dar cuenta después por qué. Pero bueno, este es un formulario, ¿verdad? Es un formulario que la hace de inicio en esta aplicación. Una vez que el usuario ingresa con su usuario y contraseña, aquí viene a caer a esta pantalla y es la pantalla inicial de la aplicación o en este caso del programa para las recetas. Entonces, obviamente esta parte no es un diseño que esté previamente creado en Access, ¿verdad? No es una plantilla, sino es un programa hecho desde cero. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer con Access? Quiero mostrarte nada más de manera rápida lo que puedes hacer, ¿verdad? En este caso es un organizador de recetas, es un formulario que tiene sus iconos, como decía, todo esto es creado, o sea, desde cero, uno a uno, se puso el icono, se buscó la imagen, se le creó se configuró, no es como que esa parte, claro, Access nos permite, como decía, crear un formulario, agregar cosas, arrastrar, soltar campos y todo lo demás, pero pues hay cosas que se tienen que hacer desde cero, tú tienes que importar la imagen, tú le tienes que poner nombre, tú le tienes que programar para que haga ciertas cosas, ¿no? Entonces, este formulario como tal, ¿verdad? Es un formulario en el cual tiene acá su barra de iconos para acceder a cada una de las opciones. Tiene este diseño específico, tiene aquí como que un título y tiene un subtítulo. En la parte inferior izquierda tiene unos iconos acá que dice información de base de datos, tú la abres, le haces clic y se muestra un formulario que te dice información del sistema, te dice cuál es la base de datos a la cual está conectada esta aplicación, que es es la ruta o la carpeta en la que se encuentra la base de datos, en la que residen esas tablas que tenían el icono distinto, que eran tablas vinculadas, ¿verdad? Me dice que cuál es el usuario actual, me dice que no hay usuario porque no ingresé a través de login, sino yo entré a través del entorno de desarrollo, por eso es que me aparece que no tiene usuario. Aquí puedo respaldar la base de datos con la que trabaja esta aplicación de recetas, yo la puedo respaldar desde aquí, me genera una copia del archivo y esa copia yo la puedo llevar a otra computadora donde también tenga esta misma aplicación, ¿verdad? Y la puedo tener disponible ahí para abrirla o ponerla a disposición para que el archivo pueda trabajar con esos datos en caso de que no tenga una red o algo en la cual pueda compartir los datos,
Pues bueno, o cuando la persona, ¿verdad? O la empresa a la que yo le desarrollé el trabajo me dice, ¿sabes qué? Necesito que me hagas unos cambios o que me revises unos datos. Yo le solicito un respaldo de la base de datos. Ellos hacen clic en este botón, se crea una base, un respaldo. Ese respaldo me lo mandan y yo ya lo acomodo, ¿verdad? O lo pongo en la carpeta donde yo tengo mi programa y veo ya los datos que ellos tienen, ¿no? Entonces es como si hiciera una copia de un archivo y me lo mandan, pero aquí al estar separados el archivo programa y el archivo base de datos, cuando ellos me lo manden, pues no me tienen que mandar todos los formularios y todo lo demás, ¿no? Es una manera también mucho más rápida de compartir información y de compartir archivos, y así es como se debería de compartir obviamente una base de datos, no con todos los programas o los formularios y todo lo demás. Entonces, este formulario me sirve para eso. Acá tengo otro formulario que dice configuración. Si yo entro aquí, simplemente es para cambiar, que esta parte es únicamente en cuanto a lo estético del programa, ¿verdad? Aquí me dice, puedo escoger un tema, puedo escoger, por ejemplo, este que se llama azul, que si mal no recuerdo es este que tiene otro nombre, ¿verdad? Se pone el centro o todo lo que es prácticamente toda la pantalla de color azul. Viene uno que es negro, ¿verdad? Son como distintos temas, dependiendo de cuál o del ánimo que te levantes, pues ahí lo puedes cambiar, ¿no? El que más te guste, lo puedes cambiar aquí. Entonces, esta parte es simplemente esto, ¿verdad? En la parte de acá, en la parte que dice información, pues aquí únicamente aparece como que el acerca de, el nombre del programa, la versión, ¿verdad? La fecha de cuando se llevó a cabo la liberación de esta versión, quién lo desarrolló, si esta página o si esta aplicación tiene una página web, pues aquí lo puedes poner o tú le puedes poner lo que tú quieras aquí, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser esto, simplemente es para cuando la persona quiera ver información del programa, pues aquí tú le puedes decir a lo mejor una página web donde pueda descargar información, un correo electrónico en el cual pueda recibir retroalimentación o al cual pueda enviar sus problemas y todo lo demás, ¿no? Entonces estamos mostrando qué es lo que se puede hacer con Access, ¿no? Entonces, adicional a ello, acá tengo, por ejemplo, una que dice configuración. Bueno, me dice el usuario no user no tiene permiso para ejecutar esta opción. Básicamente acá en opciones, en esta parte de acá de arriba, pues ahí tú puedes seleccionar, hablando de esta aplicación en específico, tú puedes seleccionar, crear usuarios, puedes decir o marcar si un usuario puede cambiar el catálogo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, acá dentro de las cosas que tenemos, aquí entré a los ingredientes. Este es un formulario, ¿verdad? En el cual capturas información, en el cual puedes mostrar tu información, puedes navegar a través de los 794 registros, puedes desplazarte uno a uno o puedes ir al último, ¿verdad? Aquí el formulario, los cuadros, los controles son casi exactamente igual que los que se manejan en un user form si es que has utilizado formularios en Excel y si es que has utilizado Excel, ¿verdad? Y te has preguntado o dices, bueno, eso ya lo hago, sí, probablemente sí, pero hay ciertos controles que no están disponibles en los user forms de Excel, ¿verdad? Y hay ciertas propiedades o hay ciertas características que no están disponibles allá y obviamente pues el alcance en Access es mucho mayor, ¿no? Entonces, la gestión a través de Access para los datos es de una manera sorprendente, ¿verdad? Va a ser mucho más rápido construir un formulario en Access que construirlo en Excel. O sea, te puedes ahorrar el 90% del tiempo. Entonces, con eso te digo todo, ¿no? Entonces, aquí obviamente tienes muchos ingredientes. Yo puedo buscar aquí por descripción, no sé, a lo mejor puedo poner aquí, no sé, se me ocurre poner pan. Vengo acá y me dice que encontró 36 registros. Acá me dice en la parte inferior. Tardó tantos segundos, encontró 36 registros y me filtró en esta lista, me mostró únicamente todos esos registros que tienen la palabra pan, incluyen la palabra pan, ¿verdad? Aquí tengo un icono que me permite restaurar todos los registros, ¿verdad? Y todo esto, como decía, o sea, todas estas cosas que tengo aquí dentro del formulario son cosas que desarrollé a través de la programación, a través del entorno de desarrollo, ¿verdad? La interfaz gráfica que me permite Access para desarrollar, pero esto ya son cosas desarrolladas de manera personal, específicamente para un cliente, ¿verdad? Pero son las cosas que se pueden hacer con Access, son las cosas que tú puedes llegar a desarrollar con Access si continúas desde el básico, intermedio, avanzado, programación
1, programación 2, programación 20, si tú quieres, porque la realidad es que es mucho, 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 mucho el campo de aprendizaje, es mucho lo que hay que aprender, ¿verdad? O sea, el hecho de que tengas 10 años, 20 años trabajando con Access, no quiere decir que lo conozcas todo, la verdad, porque muchas veces pasan los años y te centras siempre en alguna cosa, ¿verdad? En algunos temas en específico, y la verdad es que hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho que explorar, entonces las posibilidades son infinitas. Entonces, esto es básicamente nada más una muestra de lo que se puede hacer. Voy a cerrar acá, acá tengo otro formulario, básicamente los formularios, bueno, me marca error aquí por lo del usuario, porque no tengo un usuario definido, pero es un catálogo en el que vienen unidades de medida, categorías, tiempos de comida, ¿verdad? Aquí usuarios, el usuario, la clave, si el usuario puede hacer ciertas cosas, aquí lo puede bloquear, datos de la empresa, no los voy a mostrar, pero los datos de la empresa pues es para que este archivo, ¿verdad? Los reportes y todo lo demás a través de los datos guardados aquí se van a personalizar. Acá vienen las recetas, que también es otro formulario, ¿verdad? De la misma manera, otra de las ventajas que tenemos con Access es que Access tiene formularios y tiene subformularios, que el subformulario es como si fuera, como si fuera una tabla, ¿verdad? A través de la cual yo puedo capturar información y esos datos están enlazados directamente con una tabla. No tengo que darle clic en un botón guardar para que se vayan y se guarden los datos allá en mi tabla, ¿verdad? Sino que automáticamente conforme yo los voy capturando, ya se van guardando en la tabla. Entonces, no me tengo que preocupar por esa parte. Pero obviamente se pueden hacer también muchas cosas. Tengo diferentes pestañas, un control ficha para tener diferentes pestañas y tener diferentes más controles o dividir el proceso, ¿verdad? Que tengo de mi tabla. También tengo el buscador, que es algo que viene en todos los formularios o en la mayoría de los formularios. Después de eso tengo por acá menús que básicamente son igual, son otros formularios, pero que tienen otra información, ¿verdad? Pero el diseño más o menos es el mismo, ¿no? De hecho, siguen un mismo patrón, como tiene un asignado, pues un tema, ¿verdad? Colores y todo lo demás, obviamente se aplican de la misma manera a todos y básicamente siguen lo mismo, ¿no? Acá viene, por ejemplo, uno para imprimir, para generar reportes, selecciona si lo quieres por un menú, qué menú quieres imprimir, o qué fecha, de tal fecha a tal fecha te genera un reporte y te genera un PDF y te genera un archivo de Excel. Entonces, toda esa parte, ¿verdad? Toda esa parte obviamente lleva tiempo aprenderlo, pero son las cosas que puedes hacer al final del día cuando ya tengas conocimiento, no pleno, pero sí un conocimiento intermedio avanzado de Access, ¿verdad? Son cosas que vas a poder desarrollar. Y así como esta aplicación, que es una aplicación para recetas, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer con Access. Se pueden hacer para llevar el control de tus finanzas, para llevar el control de, no sé, de un taller mecánico, el control de un despacho, no sé, de un consultorio médico, de un dentista. O sea, lo mismo que puedes hacer o puedes llevar el control en Excel, lo puedes hacer también en Access. Me atrevería a decir que de una manera más controlada, ¿verdad? Y con muchas más opciones de desarrollo. Entonces, esas son las ventajas y esas son las cosas, ¿verdad? Muchas de las cosas que podemos desarrollar dentro de nuestro curso de Access. Entonces, esa fue la interfaz gráfica, ¿verdad? De lo que tenemos en Access. Esa es la parte en la cual vamos a seguir o vamos a estar trabajando en el desarrollo de este curso, en el cual pues es nuestro curso de Access básico y en el cual vamos a desarrollar una aplicación o vamos a desarrollar aplicaciones funcionales con base de datos. Entonces, terminamos con esta parte, con la parte de lo que es la interfaz gráfica. Ya vimos también lo que era la introducción del curso, ya vimos también lo que era la historia de Access o lo que me dice Microsoft que puedo hacer con ella, ¿verdad? Y ya vimos en esta parte lo que es la interfaz gráfica, lo que la parte de personalizar las opciones de la base de datos o del archivo en el que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar de lleno ya a lo que es ahora sí el cómo crear una tabla, que va a ser la primera parte con la que vamos a trabajar. Entonces, terminamos con esta parte de la interfaz gráfica y nos vemos en la siguiente para empezar ya con nuestro temario en lo que es el desarrollo, en la creación y desarrollo de tablas. Hasta la próxima.